Qué momento más interesante, qué momento más divertido para mí, sobre todo porque es un buen amigo al que conocí hace ya un tiempo haciendo un programa de radio muy chulo en Madrid. Y desde entonces, pues hay veces que tenemos más o menos contacto, pero es de esas personas que uno quiere siempre tener cerca, ¿vale? Yo reconozco que a veces uno necesita que lo sienten en la tierra, pues oye, llama a su buen amigo y lo pone en su sitio rápidamente. Óscar Fábrega, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Siento decirte que de ese programa va a hacer pronto 10 años, ¿eh? Es Uf. decir, vamos para viejos, tío. Sí, me acuerdo yo, además tengo una fotografía por ahí yo guardada de estas que delatan mucho lo que era y lo que uno es. Sí, tío. Bueno, ha pasado el tiempo, pero bueno, ahí seguimos. Y seguimos un poco también con los mismos temas y con las mismas cosas, pero bueno, bien, mientras sigamos, la cosa va bien. Bueno, pero no me digas a mí que no te pone, porque, así en términos coloquiales, darle caña a toda esta infraestructura montada a lo largo de la historia, que parece que solo existe una religión, parece que solo existe el cristianismo en este mundo y no es así. Y tú hablas mucho Así. de dioses, de Dios, de que si viene, que si va, religiones, creencias humanas. Y ahora te metes con Judas Iscariote. ¿Por qué? A ver, porque, a ver, a mí me interesan todas las religiones. De hecho, uno de los objetivos vitales que yo tengo es, una vez que acabe con mi con esta ya larga carrera sobre el cristianismo, me gustaría incluso andar en otras, porque me interesa mucho el fenómeno religioso en todas sus manifestaciones, ¿no? Pero fíjate, a ver, siempre lo he dicho, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿no? Que por qué tanto hablar del cristianismo y no, por ejemplo, hablar del Islam, ¿no? Primero porque hablar del Islam ya sabes que está jodido y prefiero hacerlo cuando esté jubilado y quede ya me quede poco tiempo de vida por lo que pueda pasar. Pero también porque no hay color, o sea, es decir, no hay ninguna religión que o para mí al menos, ofrezca lo que ofrece el cristianismo a nivel intelectual y de conocimiento. Pero es que además el cristianismo y el personaje de Jesús en sí es un personaje pop, es un personaje que forma parte de la cultura popular, que aparte del tema histórico, del tema religioso, tiene muchísimas más connotaciones, ¿no? Hasta, por ejemplo, a nadie se le ha ocurrido, David, de plantear que Mahoma sea un extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, eso ha pasado con Jesús. A nadie se le ha ocurrido decir que Mahoma sea ario o sea negro, por ejemplo, y eso ha pasado con Jesús, ¿no? Y por eso es por lo que me interesa tanto esta parte de la historia de las religiones. Y en concreto el cristianismo, claro. Y luego el tema, claro, esto se puede entender como un gigantesco puzzle. O sea, cada vez tengo más claro que para entender bien quién fue Jesús, qué hizo, desde un punto de vista histórico, tenemos que entender, no solamente entenderle a él, sino entender también a los personajes secundarios de su trama. Y hay varios importantes. Ya escribí sobre María Magdalena, 2 libros tengo, de hecho, sobre María Magdalena. Ahora he escrito sobre Judas. Me falta escribir, por ejemplo, me faltan algunos más que lo iré haciendo poco a poco con el paso de los años. Por ejemplo, sobre la Virgen María, que es un personajazo que merece muchísimo y que además tiene muchas ramificaciones relacionadas con el mundo del misterio, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las apariciones marianas y demás, que además se entronca con la ufología y que imagínate, ¿no? Todo lo que se puede desarrollar de ahí. Juan el Bautista, por ejemplo, o el resto de los apóstoles. Pero en este caso quise afrontar la figura de Judas porque es un personaje que, a ver, yo muchas veces lo digo y muchas veces invito a mis lectores y a la gente con la que hablo así en radio y demás, a que hagan una lectura de los evangelios como si lo que estuviesen leyendo fuese una novela. De hecho, hay una escuela que se llama la Escuela Literaria de las Formas, que es una escuela de buscadores del Jesús histórico que hicieron esa misma propuesta en Alemania a principios del siglo XX. Y la propuesta consiste en eso, ¿no? En leerse estos libros como si fuese una ficción, ateniéndose a las reglas de la ficción. Entonces, claro, por ejemplo, en cualquier novela buena, todos los personajes tienen que estar bien construidos y sus motivaciones, sus deseos, sus anhelos, su historia personal, su mundo interior, también tiene que estar presente, ¿no? Bueno, pues esto es algo que llama mucho la atención de los evangelios y es que esto no pasa. Es decir, hay personajes que aparecen de pronto sin que se explique bien quiénes son, sin que se cuente su historia anterior y en muchas ocasiones ni siquiera sin que se cuente qué es lo que le motiva a hacer lo que hacen. Y eso es lo que pasa con Judas. Este libro gira en torno a 2 preguntas que yo siempre me he hecho a la hora de pensar, de reflexionar sobre quién fue Judas y qué hizo. Y esas 2 preguntas están sin responder, aunque yo intento responderlas en el libro, y son muy curiosas. Mira, una de las preguntas es, y para mí esa es clave, es ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Vale? Eso es una cosa que lo podemos tener medio claro porque
por ejemplo, todos tenemos esa idea de las 30 monedas, ¿no? De que el motivo de la traición fue un motivo económico, pero eso no está tan claro. Solamente uno de los evangelistas ofrece ese motivo. Los otros no ofrecen esa idea. Así que esa es la primera pregunta que intento responder. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? Y luego la segunda pregunta es aún más curiosa porque parece que también lo tenemos claro, pero tampoco está tan claro. Y es ¿en qué consistió la traición? Porque la versión oficial, la versión cristiana, es que Judas se comprometió con los judíos en entregar a Jesús identificándole mediante un beso en la famosa cena del Monte de los Olivos, ¿no? Pero claro, eso no está tan claro porque no hacía falta que Judas hiciese eso. Cualquiera lo podía haber entregado, no hacía falta que fuese uno de los 12. Es más, ni siquiera hacía falta que nadie le identificase, porque Jesús tenía que ser un personaje cuanto menos relativamente conocido en Jerusalén. Piensa que un par de días antes, o un tiempo antes, había entrado a lomo de un burro en Jerusalén y fue recibido como el rey de los judíos por gran parte de la ciudad. Y aparte, sus enemigos, que en principio, según los evangelios, son los judíos, los sacerdotes judíos y los líderes romanos, tenían sus formas de poder localizar a cualquier persona. Seguro que tenían un servicio de información, ¿no? Espías, como lo queramos llamar. Por lo tanto, no está muy claro por qué era necesario que uno de los suyos lo entregase y lo identificase con un beso. Y en torno a esas dos grandes cuestiones gira todo este libro, ¿no? Y claro, las respuestas que termino ofreciendo son bastante curiosas y bastante inquietantes al final. Pero en este caso, este personaje, a ver, yo es que esto me suele pasar siempre cuando tengo una mínima conversación seria con alguien que es muy, muy beato o muy cristiano. Cuando le das un poco, le das 4 nociones sobre lo que es la religión cristiana, fechas y cosas que no son, como que les cambia la cara. Sí, porque Sí, así vivimos. es, así es. Es triste que todavía. Esto viene un poco de la política, la educación, todas estas cosas en las que crecemos, pero claro, es que religiones han existido prácticamente desde el inicio de los tiempos. Y este es un personaje que cuando pasa igual que con Jesús o cualquiera, cuando tú les dices que no tiene absolutamente nada que ver con el Judas de las películas, que no tiene nada que ver con el Judas que han vendido desde la... Me da igual qué derivación de la iglesia, que hay tantas, ¿no? Pues igual, ¿no? Sufren como un shock. Sí. El personaje es mucho más importante y tiene una vida más intensa de lo que se ha trascendido o ha pasado con María Magdalena, como ha pasado con la Virgen María, pues, prácticamente con todos, ¿no? Claro. Claro, a ver, el problema, ¿sabes qué es? El problema de los creyentes en general, evidentemente no se puede, no todos serán así, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los creyentes no se molestan en leer los evangelios. Es decir, yo siempre lo digo, yo invito a creyentes y a no creyentes interesados en este tema a que lo hagan. En más de una ocasión, por ejemplo, en alguna charla, en algún programa de radio, me consta porque, bueno, algunas veces hasta lo he visto, ¿no? Como hay gente que se ha enfadado por las cosas que yo he comentado sobre Jesús, ¿no? Pero claro, yo siempre digo lo mismo, que no lo estoy diciendo yo. O sea, que no soy yo el que lo digo. Coged los evangelios y los leéis comparativamente. Tomaros el tiempo de hacerlo, que tampoco estos son tan largos. Y veréis cómo están repletos de contradicciones. No solamente de contradicciones. Fíjate, te voy a poner un ejemplo y además hablando de Judas para que entiendas un poco también cómo funcionamos los exégetas, los que nos dedicamos a estos temas, y cómo deberían funcionar también los creyentes, ¿no? En el caso de Judas, lo que te decía, no está claro el motivo. En los 4 evangelios canónicos, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, que no fueron ellos los autores de estos textos, pero para que sea más fácil hablar, lo haremos así. El primer evangelio es el de Marcos, es el más antiguo, que se escribió hacia el año 75 más o menos del siglo I, unos 40, 50 años después de la muerte de Jesús, ¿no? En ese texto no se ofrece ninguna explicación del motivo de la traición. Simplemente se dice que Judas, un buen día, no está muy claro por qué, decide ir a hablar con los sacerdotes judíos para entregar a Jesús, que ya estaban buscando a Jesús para cargárselo, ¿no? Pero Judas, insisto, sin que se sepa muy bien por qué y sin que Marcos lo diga, lo entrega. Decide pactar con ellos la entrega, pero no lo hace ni a cambio de dinero ni nada más. No se sabe el motivo. Los siguientes evangelistas, Lucas y Mateo, vienen a ser una especie de versiones extendidas de Marcos y sobre todo, y esto es importante, corregidas. Es decir, Marcos fue la fuente esencial de Lucas y Mateo,
que prácticamente lo que es copian a Marcos, pero también lo corrigen en una multitud de ocasiones. Lo corrigen porque Marcos les puso en problemas teológicos. Y ellos resolvieron cada uno, porque Lucas y Mateo no se conocen entre sí, ni conocen, o sea, no conocen sus textos entre sí, lo hicieron cada uno a su manera. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo resolvió Mateo el problema de que Marcos no ofreciese ninguna explicación de la tradición? Mateo fue el que introdujo las famosas 30 monedas. Dijo que el motivo de la tradición fue económico, que Judas vendió a Jesús por pasta. Sin embargo, Lucas no dijo nada de esto. Para Lucas, el motivo de la tradición es que el diablo había poseído a Judas. Es decir, cada uno a su manera intentó solucionar el embrollo que le había metido Marcos, en el que le había metido Marcos, ofreciendo opciones distintas. Y luego el cuarto evangelista fue más allá, también abordó la explicación satánica, pero también se dejó seducir en parte porque Judas también era un avaricioso. De hecho, es el único que dice que era el tesorero del grupo de Jesús y que el motivo de atracción, aunque fue porque estaba controlado por el diablo, también podía tener algún tipo de motivo económico. Pero no habló de las 30 monedas. Esto es un ejemplo perfecto de lo que te decía, ¿no? Cuando hablamos de los evangelios, no son 4 textos que se escriben a la vez. Hay una secuencia evolutiva en esos textos. Y en esa secuencia evolutiva es donde vamos viendo esos pequeños añadidos. Así que no es que sean contradicciones, es que son correcciones que unos evangelistas hacen a otros desde su propia perspectiva cristiana. Es decir, cada uno de los evangelistas tenía una idea distinta de quién había sido Jesús. Más los que faltan, ¿no, Óscar? Más, claro, estamos hablando solamente de los canónicos. Son como partes de un guión que va arreglándose como, vamos a, yo siempre pongo el ejemplo de las series que se llevan de moda ahora hace unos años. Entonces, es como una serie que quiere arreglar los errores de la primera temporada, pues cuando hacen la segunda, tercera, cuarta. Y hay cosas que faltan porque esto va mucho, tú lo has explicado muchas veces, con la divinidad de Jesús. Todo lo que no tenga que ver con la divinidad de Jesús, fuera. Eso es. Sin embargo, para Marcos, que es el primer evangelista, Marcos, cada vez tengo más claro, para Marcos Jesús no era un ser divino. Probablemente ni siquiera era el Hijo de Dios por la carne. Probablemente para Marcos Jesús era una suerte de hijo adoptivo de Dios. De hecho, eso encaja mucho con la mentalidad judía, según la cual todos los profetas del Antiguo Testamento eran hijos adoptivos de Dios. Es decir, Dios los acogía en su seno, pero no eran hijos por la carne. Sin embargo, para Lucas y Mateo sí que lo eran ya. Por lo tanto, claro, evidentemente no es el Cristo, el Jesús en el que creía Marcos, no es el mismo que el que creían Lucas y Mateo. Es totalmente diferente. Y encima, el último evangelio canónico, el de Juan, va mucho más allá y considera que Jesús ya ni siquiera es el Hijo de Dios, sino que es Dios, es el Verbo hecho carne, es una emanación de Dios, se podría decir, ¿no? Claro, de esta perspectiva, todo esto, la historia es muy diferente, incluso no solamente la historia de Jesús, sino toda la evolución de cada uno de estos personajes, ¿no? Por eso, lo que cada uno de ellos expone sobre Judas difiere, porque se acoge, está escrito, está sesgado por la perspectiva cristológica que cada uno de los evangelistas tiene. Esto es importante entenderlo, ¿no? Claro, yo entiendo que, por ejemplo, cuando un cristiano especialmente fundamentalista se enfrenta a los evangelios del modo que yo estoy haciendo, de una forma crítica y comparativa, acaba produciéndose un fenómeno psicológico muy interesante que a mí me fascina y que cada vez tengo más claro que se da y que nos pasa a todos, evidentemente. Existe un fenómeno que se conoce como disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva consiste en cuando uno tiene unas creencias muy establecidas, políticas, religiosas, ideológicas, lo que sea, y de pronto la realidad le da un baño de realidad, valga la redundancia, y le demuestra que sus creencias estaban equivocadas. El ser humano no funciona así. El ser humano no es que de pronto se dé cuenta de que estaba equivocado y dice, pues me había equivocado, voy a cambiar de postura. No. El ser humano, por lo general, lo que funciona es enrocándose y buscando de alguna manera una forma de solucionar y de evitar la disonancia cognitiva, la incoherencia mental. Y eso lo hace buscando opciones. Por ejemplo, eso es lo que pasó precisamente con la muerte de Jesús. Cuando Jesús falleció, sus discípulos, que pensaban que era el Mesías, que era un enviado divino que venía por fin a expulsar a los romanos y a instaurar el reino de Dios, se tuvieron que quedar evidentemente en shock. Había muerto. Además, no solamente es que habían matado a Jesús, sino que lo habían matado de una de las formas más chungas de morir que puede existir. ¿Qué es lo que hicieron?
y en un proceso de racionalización llegaron a una conclusión brillante, pero para evitar la disonancia cognitiva, que es, si Jesús ha muerto es porque esto formaba parte del plan. Jesús tenía que morir, y él sabía que tenía que morir y se entregó voluntariamente a la cruz. Y ya está, ya han solucionado de un plumazo el problema de la muerte de Jesús. Claro, ¿qué hicieron después? Empezaron a rebuscar en el Antiguo Testamento profecías o pseudo profecías que de algún modo legitimasen esa idea de un plan divino trazado desde milenios atrás, y encontraron un montón de referencias que parecían explicar esto. Claro, por eso cuando en los evangelios a Jesús se le muestra siendo consciente de que va a morir, está claro que eso es mentira. Es decir, Jesús no sabía que iba a morir. Jesús pensaba, seguramente, estaba convencido de que él era el Mesías y de que iba a iniciar una revuelta en Jerusalén, y que eso iba a hacer que el pueblo entero se lo uniese a él como rey de los judíos, y que iban a conseguir acabar, con la ayuda de Dios siempre, acabar con el Imperio Romano y expulsarlos de allí. Pero salió mal. Aquello salió mal y Jesús acabó en la cruz. Él no podía saber eso de ningún tipo, como no podía saber de ninguna manera que Judas le iba a traicionar o que Judas le iba a entregar, aunque los evangelios insisten que él lo sabía, ¿no? Claro, estos son, piensa una cosa, los evangelios se escriben posteriormente, muchos años después, y se escriben por personas que no conocieron a Jesús, y se escriben desde esta perspectiva, de la perspectiva de personas que daban por hecho que Jesús sabía todo lo que iba a pasar, y no solamente lo sabía, sino que lo provocaba, era el que movía los hilos, ¿no? Por lo tanto, claro, si anulamos todo esto, anulamos ese supuesto plan divino y tal, lo que nos queda es la historia de un pobre tipo, un aspirante a Mesías, que como otros aspirantes a Mesías del siglo I, acabó muriendo de una forma terrible por la maquinaria de represión del Imperio Romano, que era auténticamente brutal. Y es decir, y entiendo que alguien se pueda sentir ofendido por esto, pero fue un Mesías fracasado. Jesús fracasó como Mesías, evidentemente, está claro que no triunfó como Mesías, ni para su pueblo, para los judíos, que no lo reconocieron como Mesías, ni lo siguen reconociendo a día de hoy, pero tampoco para el resto de la humanidad. Murió. Sin embargo, claro, luego llegó un tipo, Pablo de Tarso, un judío que se hizo cristiano, que no conocía a Jesús, y que él reinterpretó por completo la figura de este personaje, y él dio por hecho que su rol consistía en venir, él vino a morir. Es el colmo de esta reinterpretación que te decía. Él vino a morir, él vino a entregarse voluntariamente a la muerte para acabar con el pecado, supuestamente, y para vencer a la muerte como acto, o sea, para resucitar como acto de demostración de que se puede vencer a la muerte. Y a partir de ahí se desarrolló todo este gigantesco castillo de naipes que es el cristianismo, ¿no? Sobre todo, desatendiendo el personaje real. El personaje real en cuestión de 20 años ya se había olvidado. Lo que quedaba era muy poco, las pocas tradiciones orales que podría haber. Los evangelios están escritos siempre desde la versión paulina de los hechos que escribió sus cartas antes que los evangelios se escribiesen. Por lo tanto, lo único que nos queda es leer entre líneas, encontrando en los evangelios pequeños detalles, pequeños matices que nos permitan más o menos conocer quién pudo ser realmente Jesús, ¿no? Y claro, evidentemente, cuando todo esto que estamos diciendo, cuando se lo dices a un cristiano, especialmente un cristiano fundamentalista, pues le acaba molestando, le acaba ofendiendo, ¿no? A ver, lo entiendo, ¿no? Es normal, ¿no? Está atacando la fe, es algo tan íntimo y tan privado y tan emocional. Yo lo llamo disociación. Claro. Luego, hay una cosa, fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que tú que me sigues en redes lo verás de vez en cuando, ¿no? A mí me gusta mucho de vez en cuando, pues, entrar a trolear algún... Igual que troleo mucho a los terraplanistas, me gusta mucho trolear, por ejemplo, a los fundamentalistas cristianos. Y estoy en varios grupos en los que de vez en cuando me entro ahí a trolear un poco, ¿no? Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es que, como te decía, Pablo de Tarso reinterpretó la historia de Jesús, y a Pablo no le importa un carajo la vida de Jesús. En las cartas de Pablo no habla de ningún milagro de Jesús, no dice ni una sola cita asociada a Jesús, no cuenta nada de su vida, nada, no hace referencia ni a su madre, ni a sus hermanos, ni a nada. Solamente le importa su muerte. Ni siquiera hace referencia al mensaje ético de Jesús. Y eso, precisamente el mensaje ético de Jesús, es algo que a mí me llama mucha atención porque es un factor muy diferencial de su movimiento. Ese mensaje de ama al prójimo como a ti mismo, eso de ama a tus enemigos, eso de pon la otra mejilla, a nivel ético es de una, ¿cómo te diría yo? Es algo tan avanzado en ese contexto que, por ejemplo, en la filosofía eso no se desarrolló hasta el siglo XVII o XVIII, ya con Kant, que llamó a eso mismo
el imperativo categórico, que es no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, ¿vale? Pero Jesús defendía esa idea, probablemente históricamente. Quien no ha defendido esa idea ha sido la cristiandad. Además, en ningún momento. O sea, Pablo de Tarso ya pasó directamente de ese mensaje ético de Jesús. Y la Iglesia, una vez que la Iglesia salió con Roma, eso de amar al prójimo y amar a tus enemigos, ni de coña. Al contrario, se dedicaron sistemáticamente ya no a perseguir a los no creyentes, sino a perseguir a los creyentes que creían de una forma distinta, que es lo más acojonante. Y no dudaron en aliarse desde la más remota antigüedad con el gran poder político, y no dudaron en utilizar las herramientas de la represión para afianzarse en el poder y luchar contra las herejías o los infieles. Por tanto, eso de amar al prójimo a ti mismo, pues no lo cumplen. Pero es que siguen sin cumplirlo a día de hoy, ¿no? Por eso yo no puedo entender cómo puede haber cristianos, por ejemplo, que apoyen a dictadores. No puedo entender que haya cristianos que apoyen, por ejemplo, a Donald Trump. No lo puedo entender. Y en Estados Unidos son legión los que hacen esto. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué ejemplo moral o qué ejemplo ético puede ser para un cristiano de verdad, o al menos de mi forma de entender el cristianismo, un personaje tan deleznable como Donald Trump? Un señor que es abiertamente racista, machista, clasista. Es para mí lo más anticristiano que existe, ¿no? Fíjate, no hace mucho tiempo hubo un debate fuerte en las redes sociales y en el mundo en general, en España, provocado por la ínclita de Isabel Díaz Ayuso, cuando se le ocurrió empezar a protestar junto con sus aliados ideológicos de Vox en contra de eso que se llama justicia social, dando por hecho que eso de justicia social es algo de rojos y de izquierdosos, ¿no? De zurdos, como dice el otro idiota de Milei. Un señor que se llama Juan Manuel de Prada, no sé si lo conoces, supongo que lo conocerás, es un escritor muy conservador, bastante cristiano. Recuerdo que escribió un artículo en La Razón, fíjate, dándole caña a Ayuso, precisamente porque él decía, pero vamos a ver, que la justicia social es el epicentro del cristianismo. ¿Cómo puede ser que personas que aseguran ser cristianas, que aseguran defender esa idea del cristianismo, a la vez se salten por la torera y sin ningún problema el epicentro de lo que sería el mensaje de Jesús, ¿no? Esa es mi crítica contra los cristianos. Y por desgracia es que muchos cristianos de hoy en día, su función consiste en son lo que yo llamo cristianos sacramentales, es decir, van a bautizos, comuniones, bodas, funerales, y cristianos de procesiones. Para muchos, eso es ser cristiano. Y al final, David, te digo una cosa, y fíjate lo que te voy a decir. Creo, sinceramente, y cada vez lo creo más, que al menos en el aspecto ético, yo soy más cristiano que muchos de estos cristianos. Sí. Lo tengo muy claro, ¿no? O sea, por lo tanto, ¿quién es aquí el hereje o quién es aquí el infiel? Ese es el problema, que cuando mezclas poder y política, las dos P's, pues tienes la religión Claro. más enfermiza, ¿no? El bien, el perseguir el bien del prójimo, todas estas cuestiones quedan siempre a un lado. Pero bueno, esto es como si, yo qué sé, cogemos a Martin Luther King, por ejemplo, y dentro de 80 años escribimos algo, a los 120 escribimos algo, a los 200 escribimos algo, y dentro de 1000 años se encuentran esos escritos y los llaman los evangelios de Luther King. Y al final tenemos un Jesucristo negro que se llamaba Luther King, que murió asesinado por el bien de la humanidad. Y así es como se crean estos personajes, los crea la política. El personaje de Jesús al final es un acuerdo político de un concilio. Sí. Bueno, al final, pues eso, claro, es que les vuela la cabeza. Les dices, no, a ver, esto es puramente política humana. Esto es muy humano. Claro. Por eso el personaje de Judas Iscariote quizás es muy relevante, porque representa un seguidor más que va en grupo, van allí pregonando lo suyo, y encima es responsable, no sé por qué, de una atracción que probablemente ni se produjo, porque es más fácil que los romanos te dijeran, o haces esto o te mato, y a ti y a toda tu familia vais a la crucifixión. Claro. Que darte 4 monedas. De hecho, lo más fácil sería matarlo. O sea, decir, ¿sabes? En cuanto cojamos al otro, tú también vas fuera, que era es lo más sencillo. Claro. Porque el problema de la redención de Judas es tan importante. Bueno, me imagino que es un freno que pues, ha pasado con la Magdalena, que si era una no sé qué. Pues con Judas habrá pasado un poquito igual, ¿no? Porque tú te habrás encontrado en esta búsqueda un Judas Iscariote
de joven que quizás no tendría absolutamente nada que ver ni con ningún cristianismo, ni ideología, ni absolutamente nada. Sería uno más de la Claro, época, ¿no? claro, así es, ¿no? Pero mira, fíjate, ahí está claro que de algún modo Judas tuvo, y eso es para mí una certeza, aunque no tengo evidencia que lo avale, ¿no? Pero tuvo algo que ver seguro con la captura de Jesús. No estoy diciendo que lo traicionase, sino que quizás lo entregase. De hecho, fíjate, aparece más veces el verbo en griego paradionai, que significa entregar, que el verbo traicionar. Pero fíjate, hay dos matices que son importantes. Estoy convencido de que, primero, los evangelistas, cuando escriben sobre esto, ya tenían muy poca información. O sea, ellos, de oídas, sabían que Judas había tenido algo que ver, ¿no? Y seguramente se adornaron en gran parte ese acto con material que lo que pretendía era hacer más inefable, perdón, más infame el ya de por sí infame acto de entregar a Jesús. Y esos dos elementos, sobre todo, son el beso, el supuesto beso, y las monedas, que para mí cumplen la misma función. Fíjate, según Marcos y el resto de evangelistas también lo copian, Judas pacta con los judíos, con los sacerdotes judíos, la entrega de Jesús, la identificación de Jesús mediante un beso. Como te decía antes, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, no era necesario que identificar a Jesús de ninguna manera, porque probablemente era un personaje conocido y no hacía falta eso, ¿no? Pero además, llama mucha atención que la forma de identificarle, que podría haber sido simplemente acercarse y decir es un beso. ¿Por qué un beso? Porque el beso hace aún más infame el acto. El beso es lo peor. Un beso es algo que uno le da a los amigos, a los seres queridos, ¿no? Entregar a tu amigo por un beso es de ser muy rastrero. Y eso es lo que pretendían con la inclusión de esta escena del beso, que probablemente no es histórica. Y lo de las 30 monedas es algo similar, fíjate, porque resulta, solamente habla Mateo de ello. Eso es lo primero, por lo tanto ya es dudoso desde un punto de vista histórico. Si hubiese sido así, ¿por qué Marcos no sabía de las 30 monedas? Marcos es la fuente de Mateo. ¿Cómo no podía saberlo él y por qué lo sabe Mateo y no Marcos? Probablemente se lo inventó Marcos o se lo inventó su comunidad, no lo sabemos. Pero esto de las 30 monedas es muy curioso, ¿no? Porque además yo le digo un capítulo a las monedas en sí, porque resulta que las monedas son monedas con las que los sacerdotes judíos le pagan a Marcos, por lo tanto esas monedas proceden del tesoro del templo de Jerusalén. Si eran monedas del tesoro del templo, sabemos qué monedas eran. Eran didracmas de Tiro, que son una moneda concreta con la que se pagaban los impuestos, el diezmo, entre comillas, que los judíos pagaban al templo. Le dan 30 monedas. Bueno, pues resulta que también sabemos lo que valían esas monedas en el precio de mercado de la época. No al cambio ni nada por el estilo. 30 monedas era más o menos el sueldo, más o menos, de un jornalero normal en la época. Un mes de trabajo de un jornalero. Y era la mitad de lo que costaba un esclavo en la época. Es decir, era poco dinero. Era muy poco dinero. La inclusión de este elemento de las 30 monedas en la escena por parte de Mateo era igual que lo del beso para ahondar en la idea de que la traición fue muy infame. Es decir, no solamente lo vendió con un beso, que ya es jodido, sino que además lo vendió por una miseria de dinero. O sea, ni siquiera pidió mucho dinero, lo vendió, lo malvendió a Ahí, Jesús, se ahí podría le decir. humillan al personaje totalmente. Claro, pero es que esa es la intención. La Mm. intención es que ellos sabían de algún modo que Judas había tenido que ver con la entrega de Jesús y lo que hicieron es adornar ese acto añadiéndole cada vez más maldad y más infamia, ¿no? Pero tú ofreces una Eh, alternativa a este beso muy interesante en ese capítulo. claro, claro, es que, bueno, a ver, yo y las tradiciones cristianas, porque claro, hay que tener en cuenta que no todos los cristianos son católicos, ni lo eran, y que llegó a haber un cristianismo alternativo muy potente y que cada vez me interesa más. De hecho, Piñero acaba de sacar un libro hace nada, un libro que tengo por aquí, si no se me ha perdido. Un libro que es, ya te digo, que no puede ser más denso, que es muy bueno, pero es denso, pues como todo el libro de Piñero, ¿no? Que yo lo amo, pero es terrible para leerlo. Un libro sobre la Noxis, que es un cristianismo que surgió más o menos a principios del siglo II y que tenía una concepción totalmente distinta, no solamente de quién había sido Jesús, sino de lo que es el mundo en general, ¿no? Estos cristianos pensaban que existían dos deidades distintas. Por un lado estaba un Dios bueno, que fue el que creó el mundo de los cielos, el mundo del espíritu, y un Dios, entre comillas, menor y menos potente, pero también Dios, que creó el mundo de la materia. Y
por supuesto, a nosotros, los hombres. Ese Dios para los gnósticos sería el Dios del Antiguo Testamento. Esto es importante entenderlo. Bueno, pues para los gnósticos ellos pensaban que dentro de nosotros hay una pequeña esencia divina, llamémosle alma, como queramos llamarle, que está de algún modo alienada aquí, de algún modo está aquí secuestrada, y que el objetivo final consiste en que esa esencia divina escape del mundo material y vuelva al reino de Dios, ¿no? Al mundo de los cielos. Claro, para esta gente, para los gnósticos, la carne, el cuerpo era algo corrupto. Por lo tanto, ellos pensaban, y esto es muy interesante, ellos pensaban que Jesús no se había hecho hombre, no se había encarnado. Porque, claro, como no tiene sentido que un ser divino como Jesús se aloje en un espacio incorrupto como en la materia, ¿no? En la carne. Entonces ellos dan por hecho que Jesús, de algún modo, era una suerte de espíritu, algo parecido a los egregores estos que se hablan en el mundo del misterio, ¿no? O sea, era un espíritu que se materializaba, pero no tenía apariencia de hombre, pero no era realmente un hombre. Y por lo tanto, fíjate, esto es muy curioso, en muchos evangelios gnósticos, Jesús tiene la facultad de cambiar de forma. Y esto es muy curioso, claro, como no es un ser humano realmente, pues puede cambiar de forma. Y hay veces que aparece como un niño, hay veces que aparece como un anciano, hay veces que aparece como flotando, levitando, hay veces que hay un evangelio en el Apocalipsis de Set, que se llama, que se encontró en Nag Hammadi, en Egipto, en el que en el momento de la crucifixión, el que está muriendo en la cruz no es Jesús, sino es una suerte de doble suyo, mientras que Jesús, a la vez, está encima de la cruz riéndose de los que se creen que eso está pasando de verdad, ¿no? Bueno, pues existe un libro muy curioso, el Pseudabdías, que es, aunque es del siglo IX, se cree que toma como fuente una fuente más antigua, del siglo IV, así, en el que se dice que esto del beso se debía a que como Jesús podía cambiar de forma, hacía falta que uno de los suyos lo identificase con un beso. Y así es como de un plumazo se explican el tema del beso, ¿no? Evidentemente, pues esto no tiene ningún sentido, y esto es parte del material que también los gnósticos escribieron sobre Judas. Porque fíjate, hay una cosa muy interesante, David, tío, que creo que hay que tener en cuenta. Igual que a mí me ha interesado el personaje de Judas, a los cristianos desde muy antiguo también les interesó, y les interesó por los mismos motivos que a mí, porque no tenían muy claro, ¿no?, cuál era el porqué de la traición. Eso explica que, por ejemplo, fíjate, María Magdalena, ¿no?, que es un personaje importantísimo en la tradición cristiana, santa, muy famosa a nivel popular también, gracias sobre todo al Código da Vinci y demás, ¿no? María Magdalena aparece en 13 ocasiones solamente en los 4 evangelios canónicos. Y en los evangelios apócrifos, si dejamos a un lado los gnósticos, aparece solamente en 2 de los 40 y tantos que hay. Judas aparece en 22 ocasiones en los evangelios canónicos y aparece como en 15 evangelios apócrifos, dejando también a un lado los gnósticos. Es decir, le dieron más importancia al personaje de Judas a nivel literario que al personaje de María Magdalena. Y eso es por lo que te digo, porque es un personaje primero que generó inquietud entre los cristianos, porque no tenían nada claro por qué pudo pasar eso. Luego hay que tener en cuenta una cosa que también a mí me gusta mucho explicarlo, ¿no? Que es, Judas no fue un vulgar seguidor de Jesús. Jesús tenía muchos seguidores, no sabemos cuántos, tampoco tuvo que tener demasiados, pero más de 12 seguro. Pero Judas Jesús tenía un grupo, un núcleo duro de seguidores que son los 12 apóstoles. De hecho, en los evangelios en griego aparecen siempre como un nombre propio, los 12, con mayúscula. Judas fue uno de ellos. Esto es importante porque si Jesús eligió a estos 12 como sus representantes, a los que encima también les dotó de poderes sobrenaturales, ellos pues, supuestamente podían expulsar a demonios, podían curar a la gente y demás. Si Jesús eligió a estos 12 e incluyó a Judas, si Judas le traicionó, quiere decir que Jesús se equivocó al elegir a Judas. Por lo tanto, ¿cómo queda Jesús si lo vemos desde esta perspectiva? Claro, los cristianos dicen que no, Jesús no se equivocó porque Jesús sabía lo que iba a pasar y lo hizo a posta, pero no parece que sea así. Por lo tanto, eso es importante entenderlo, ¿no? De hecho, fíjate, en los evangelios hacen mucho hincapié todos los evangelistas cada vez que mencionan a Judas, dejando claro que utiliza una fórmula similar que es Judas, uno de los 12 tal fue a hablar con los sacerdotes judíos o fue tal. Es decir, dejando claro que era uno de los 12, para dejar claro que era un traidor, pese a que había tenido el privilegio de ser elegido entre el grupo VIP de los seguidores de Jesús. Y eso para mí también es esencial.
Pues si entendemos este personaje como el gran traidor, bueno, el primer traidor a todo esto, digamos que tu Judas sostiene que que el verdadero pecado original no fue el Edén, sino un pacto secreto entre poder político y religión. Pero, ¿cómo se lo justificas en tu narración? Porque esto tiene ecos importantes en el día de hoy. Claro. A ver, mira, yo te voy a resumir un poco lo que al final yo en el libro le di muchas vueltas, analizo todos los pasajes evangélicos en los que aparece Judas, intento entender todo, demuestro cómo se produjo esa evolución, ¿no? En la forma de entender quién fue el personaje. Y al final ofrezco una suerte de hipótesis de la que no tengo evidencia, pero tampoco tengo duda, y que además creo que es muy difícil de refutar, y que para mí explica muy bien qué es lo que aquí pasó realmente. Y, a ver, para eso lo voy a intentar resumir lo máximo posible, ¿no? Pero bueno, a ver, por un lado, Jesús estaba convencido, muy probablemente, al menos en los últimos momentos de su vida, de que él era el Mesías. Cuando hablamos de que Jesús era el Mesías, quiere decir que Jesús pensaba que era un descendiente de la casa de David, es decir, el legítimo aspirante al trono de Israel, y que además contaba con el apoyo de Dios para no solamente proclamarse rey, sino liderar al pueblo elegido para que por fin liberasen del yugo del Imperio Romano a la tierra prometida de Israel. Es decir, hay que tener en cuenta esta perspectiva. ¿Quién creía Jesús que era? Sus seguidores también pensaban que Jesús era así, sin la mínima duda. Si Jesús decía eso, sus seguidores que se unieron a él también pensaban en eso. Jesús era el rey de los judíos y era el que iba a liderar, por fin, a liberar al pueblo de Israel del yugo romano. Bien, pero fíjate, te decía antes que en el Evangelio de Marcos no se aporta una explicación de la tradición. Pero hay un momento importantísimo que es que justo antes, inmediatamente antes de que, según Marcos, Judas vaya a hablar con los sacerdotes judíos para entregar a Jesús, se produce una escena que es muy significativa y que es, para mí, el epicentro de mi propuesta teórica, que es lo que se conoce como la unción en Betania. Hay una escena que aparece en Marcos, también aparece en los otros evangelios de forma distinta, pero también está ahí, en la que, y además se da justo también en la Semana Santa, en la última semana, al margen de que esto sea histórico, ¿no? Seguramente no fue una semana, fue más tiempo, pero bueno, da igual. Una escena en la que Jesús es ungido con un aceite sagrado, con un óleo sagrado, por una mujer, eh, María, María de Betania, que también aparece con otros nombres o sin nombre, es ungida y eso en Marcos provoca que algunos de los apóstoles se quejen, no por el acto en sí, sino por haber gastado el dinero en ese perfume, en ese óleo, que es muy caro, según queda claro, en esa parte de los evangelios, ¿no? Eso aparece en el Evangelio de Marcos. Y justo después aparece el momento en el que Judas decide entregar a Jesús. En el resto de los evangelios, esto es muy curioso, aparece la misma escena, aunque con algunas variaciones, y siempre es o algunos de los apóstoles o todos los apóstoles los que se quejan por ese despilfarro con ese perfume. Bien, en el Evangelio de Juan el que se queja es Judas. Solamente Judas se queja por esto. ¿Qué podemos entender de aquí? Fíjate, ¿qué es eso de ungir? Esto es la clave de todo esto. Ungir con un óleo sagrado. Eso es un acto ritual que es exactamente lo mismo que se hacía con los antiguos los antiguos reyes de Israel. Un profeta generalmente ungía con un aceite sagrado, de nardo generalmente, al rey y lo nombraba rey de ese modo. Y eso aparece en el Antiguo Testamento. De hecho, fíjate, en la mayoría de monarquías europeas se sigue haciendo así la proclamación de un nuevo rey, ¿no? Ungiéndole con ese óleo sagrado. ¿Vale? Eso es lo que significa Mesías. Mesías significa el ungido. Eso es lo que significa Cristo. Cristo en griego significa el ungido. Es decir, a Jesús lo llamaron así, el ungido. Por lo tanto, está claro que de algún modo esa escena de la unción en Betania, esa escena en la que una mujer unge a Jesús, es una especie de representación simbólica del nombramiento de un rey a manos de una mujer. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿y si quizás eso fue lo que mosqueó a Judas?
Y sí, quizás Judas lo que esperaba es que Jesús, como el Mesías esperado y vaticinado por las tradiciones judías, iba a ser una suerte de rey, un descendiente de David, que no solamente iba a contar con el apoyo de Dios, sino que iba a ser un Mesías guerrero que iba a iniciar una revuelta y que iba a acabar con los romanos. Y que se iba a proclamar abiertamente rey de los judíos. Sin embargo, Jesús no hace eso. Lo hace una mujer, imaginaos una sociedad tan machista como la judía, y lo hace en privado, lo hace en una casa. ¿Y si Judas, él creía en otro Mesías mucho más radical? ¿Y si Judas, y aquí viene mi teoría, ya no me lío más, y si Judas lo que quiso hacer es entregar a Jesús para provocar que se autoproclamase rey de los judíos en público? Pensad una cosa, Judas creía que era el Mesías, pero también creía que era un ser sobrenatural. También creía que era un personaje que podía hacer milagros, que podía andar sobre el agua, que podía curar a los ciegos, que podía expulsar demonios. Él creía probablemente en esto, por eso era parte de los 12. Por lo tanto, igual Judas pensó que no iba a pasar nada. Igual Judas pensó que entregando a Jesús, Jesús se iba a proclamar rey y además no iban a poder hacer nada porque saldría de aquello haciendo algún milagro, contando con el apoyo de Dios, ¿no? Sin embargo, no pasó. No es lo que pasó. Lo que pasó es que Jesús fue crucificado de una forma absolutamente terrible y murió de una forma brutal. Y Judas probablemente fue el responsable. Y probablemente por eso es por lo que Judas, mucho me temo, aunque no tengo evidencia para demostrarlo, pero probablemente se acabó quitando la vida, no por arrepentimiento, sino más bien por arrepentimiento, pero sobre todo porque se dio cuenta de que le había cagado bastante fuerte, ¿no? Ojo, esta propuesta yo la desarrollo en el libro a lo largo de como 40 páginas o así, ¿no? Aportando mucha más información y muchos más argumentos a favor, que para mí esta es la única explicación que puede explicar en toda su magnitud el porqué de la traición de Judas. Te has cortado un poco, ¿eh? Te has cortado un poco. Sí, sí, lo he intentado. Mira que me cuesta, mira, cuando yo empecé con este libro, me propuse que iba a ser uno de mis libros más pequeños, ¿no? Dije, bueno, va a tener unas 200 páginas o así. Y al final, no, tío, al final, pues me acabé liando, lo que suele pasar, ¿no? Me acabé liando de tantas cosas que quería contar y tal, que al final, pues, se me fue de nuevo a las 300 y algo páginas. Hay tantas cosas que contar. Y luego son interpretaciones. En el tema de Judas está así. Yo recomiendo siempre a la gente que a los más puristas les digo, oye, pues, ¿qué tal? ¿Por qué no veis a los Monty Python un poquito y de verdad y veis un poco lo que es el ser humano, ¿no? Porque al final esto es todo es muy humano, ¿no? Al final Claro. hemos hablado, es política, es religión, son creencias. Realmente lo que tú has dicho, Judas puede ser que fuera uno más, pero ¿no sería más fácil para entregar a tu líder contactar con 2 o con 3 que con uno solo? Al final es todo un poco, no sé, me recuerda un poco a las tradiciones medievales, ¿no? Estas de los reyes y de poder, de Sí, usurpar el poder, rey muerto, rey puesto. probablemente. Y probablemente el acto de la traición no consistió en identificarle, sino que Ya. consistió simplemente que él fue, a ver, piensa una cosa, a los romanos les venía al pairo que Jesús fuese los problemas que tú pudiese tener con los judíos, ¿no? Por ejemplo, porque tú ofreciese una propuesta distinta de estas creencias y demás, eso a los romanos no les importaba un carajo, ellos no se metían en asuntos de religión, pero a los romanos se les importaba y mucho que hubiese algún tipo que de pronto se proclamase rey de los judíos, porque eso sí que era una afrenta directa contra Roma. Y además, Jesús fue crucificado por eso, por sedición. Por eso la crucifixión está dedicada a esa pena. Es más, como sabes, en la cruz, todo el acto de la crucifixión fue un acto en el que se pretendía humillar a Jesús por sus aspiraciones de rey de los judíos. Lo ponía en el Titulus Crucis. Jesús, rey de los judíos. La corona de espinas, el manto púrpura, todo eso era para ridiculizar esa propuesta, ese planteamiento suyo de ser rey de los judíos. Y es muy probable que fuese Judas el que informase a los romanos de que Jesús creía ser el rey de los judíos. Y en eso probablemente fue lo que consistió realmente la traición, no en identificarle, sino en informar de, oye, que este tío quiere hacer esto. Y no por maldad, sino porque él pensaba que en el momento de la verdad Jesús iba a demostrar como el hijo de Dios que él pensaba que era, aunque fuese adoptivo, y iba a proclamarse rey, pero le salió mal la jugada. Sobre todo porque Jesús tampoco se terminó proclamando rey públicamente. No, de hecho nunca le dio tiempo. Claro. Que es básicamente, yo lo llamo así, es una traición, entre comillas, más de
Sobre todo porque también pilla en una época en la que Roma está como está y es más, sería más interesante estudiar la Roma de la época que este tipo de personajes que estuvieron por allí Claro, muy poquito tiempo. Hay historiadores que creen que Judas murió en Asia Menor, pero no lo hizo ahorcado en Palestina. Esta versión, ¿qué implicaciones tiene? Sobre todo las narrativas. Eso hace mucho en que esto no se convierta en 1000 páginas y termine solo en 300. claro. No tenemos ni idea de cómo murió Judas. Sobre todo porque tenemos dos versiones distintas. En el Evangelio de Marcos se dice que es en el que se dice que se arrepintió y que se ahorcó y que tiró las monedas al templo y fue a ahorcarse, pero ya está, no se da más información. Pero es que en Marcos no se dice nada, en Mateo se dice esto, en Lucas no se dice nada, en Juan no se dice nada. Y luego en Hechos de los Apóstoles, que es otro libro que aparece en el Nuevo Testamento y que tradicionalmente se ha dicho que el autor también fue el autor de Lucas, tampoco se dice nada. Se cuenta una versión de la muerte de Judas, pero es un poco rara porque lo que se dice es que Judas fue a un terreno que se había comprado, como que tropezó, se cayó, se abrió la cabeza, se le abrieron las tripas y se desparramaron por el suelo. Sí. Pero ya está. O sea, lo importante es que no dice que se ahorcase Judas. Es decir, tenemos dos versiones de la muerte. En una aparece un suicidio y en otra aparece una muerte fortuita que no está muy clara cómo fue, ¿no? Por lo tanto, no tenemos ni idea. Y sobre todo, insisto, el Evangelio más antiguo, el de Marcos, no dice nada al respecto. Por lo tanto, todo lo que podamos hablar sobre la muerte de Judas es especular. Es probable pensar que quizás se suicidó, que se quitó la vida, ¿no? Sobre todo porque si hubiese seguido viviendo después de la muerte de Jesús, sabríamos algo más sobre él. O no, porque también, por ejemplo, María Magdalena se cree que sigue viviendo después de la muerte de Jesús y tampoco aparece en ningún libro más, ni aparece en ningún sitio, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí. Volviendo a eso que te decía antes, al principio, ¿no? De ver todo esto como si fuese una novela, son novelas muy mal escritas, porque no cierran las tramas argumentales. La mayoría de las tramas, excepto la de Jesús, se quedan abiertas, inconclusas, no sabes qué pasa con los personajes, no sabemos prácticamente nada. Pero es lo que tiene, es lo que tiene y es lo que tenemos. No tenemos nada más, porque los evangelios apócrifos tampoco ayudan mucho. Sabemos más de Star Wars o del Señor de los Anillos que de esta gente. Claro, Está sin mejor duda, escrito, ¿eh? sin duda. Mejor cerrado Sí, todo, sí. seguro. Bueno, al final, esto es muy humano, ¿no? Por eso yo digo siempre que el cristiano más avezado, cuando le das detalles básicos, como 1 más 1 son 2, no sé, yo siempre me he preguntado por qué mismo como cualquier otra religión, tiene todavía tanta fuerza en una época en la que, oye, vivimos en la época en la que cada uno tiene un medio de comunicación en su casa. Cualquiera puede Sí. escuchar a Óscar Fábrega o puede escuchar a Piñero. Por cierto, es mejor escucharle que leerle, como ha dicho Óscar, leerle casi mejor las entrevistas, que es mucho más. Pero Sí, es claro, duro, es duro. cuando te da aspectos de que tú dices, esto no puede, y como el nacimiento de Jesús, las fechas, todas estas cuestiones de las que ya hemos hablado tantas veces, ¿cómo combatir 2000 años o 2025 años o 28 años? Me da igual. ¿Cómo combatir con hechos algo que llevan variando y cambiando para mantener ahí? ¿Cómo es posible que en 2025 todavía, y esto ya me lleva a las últimas preguntas, estos últimos minutos, a un papa actual como el que acaba de fallecer, que me gustaría preguntarte por él, o sea, ¿cómo sobrevive el cristianismo a día de hoy? Yo es que no me lo puedo creer todavía que esto siga, más allá de que los políticos nos lo metan por los ojos con la educación y tal, esto no se sostiene por ninguna parte. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el problema es mucho más descorazonador quizás que lo que estás comentando, ¿no? Porque Sí. tú estás utilizando el verbo sobrevivir como si fuese algo que está ahí como medio arrastrándose y manteniéndose, pero es que no es eso. Es, de hecho, yo te diría que hoy en día, actualmente, es justo lo contrario. Y no hablo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sí que está en franca decadencia y en el corredor de la muerte. Evidentemente, además, no hay nada más que ver, por ejemplo, lo que tú comentas del cónclave. La gran fuente de la Iglesia Católica hoy en día no es Europa, es Asia, África y sobre todo América. La Iglesia Católica en Europa está en franca crisis. O sea, hay carestía de sacerdotes, hay una enorme carestía de monjas. La mayoría de las monjas que hay hoy en día en Europa o son africanas hay también españolas y también europeas, ¿no? Pero sobre todo son africanas o son sudamericanas. El problema está en que hay otros cristianismos.
Y hay algunos cristianismos que son muy, muy, muy preocupantes. Sobre todo lo que es el cristianismo evangélico, que en España poco a poco va creciendo hasta el punto de que ya hay algunos políticos, ¿no? No hace mucho el ínclito Feijóo también se reunió y en un meeting sacó a hablar a una líder del cristianismo evangélico colombiana. Pero el problema está en que tanto en Estados Unidos como en Sudamérica y también en Centroamérica, en toda América en general, está creciendo como la espuma el fundamentalismo evangélico. Y es de verdad brutal, ¿eh? Una idea, simplemente dos matices. En Brasil hay un partido que se llama Partido Evangélico que fue esencial para la victoria de Bolsonaro en las elecciones, cuando fue nombrado presidente. Obtuvo 15 millones de votos ese partido. Partido que abiertamente, o sea, es evangélico, pero abiertamente niega no solamente todo lo que tenga que ver con el aborto, la eutanasia, todo esto, sino que además son conservadores, defienden el diezmo, son creacionistas, defienden que no se dé la teoría de la evolución en las escuelas. Bueno, pues eso en Estados Unidos es atroz. No sé si recordarás que al poco tiempo de ser nombrado Trump, ahora por segunda vez presidente, en la Casa Blanca hubo una reunión en la que estaban todos los consejeros, todos los ministros, entre comillas, y se pusieron todos a rezar. Bueno, pues allí, presente en la Casa Blanca, estaba uno de los pastores evangélicos más importantes de lo que se conoce como el evangelismo blanco de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, que es como es, existen dos tipos de evangelismo. Está el evangelismo blanco y el evangelismo negro. El evangelismo negro sobre todo se centra en las minorías, que son pues, negros, latinos y demás. Mientras que el blanco, que es hoy en día, aunque son muchas iglesias distintas, todas forman parte de lo mismo, está creciendo como la espuma y tiene un poder económico y político brutal, sobre todo económico. O sea, estamos hablando de súper corporaciones que cuentan con distribuidoras, con editoriales, con productoras de cine y que lo están petando mucho. Mira, no sé si recordarás hace, no sé, un par de años o así, que se estrenó una película que se llama Seeds of Freedom, que la protagonizó Jim Caviezel. No sé si recuerdas esa película, es que no recuerdo cómo se llamó en castellano. Pero es una película que Jim Caviezel es el protagonista de la película de Mel Gibson, esta de la Pasión de Jesús, ¿no? Jim Caviezel pertenece a un movimiento muy fundamentalista evangélico y detrás de esa película, igual que detrás de una serie que está petándola ahora mucho también, que se llama Chosen, The Chosen, Los Elegidos, que es sobre los apóstoles, hay una productora que se llama Angel Studios. Angel Studios forma parte de una de estas supercorporaciones evangélicas que factura cada año como 1.500 millones de euros y que tienen un poder tremendo. Es decir, ese cristianismo sí que está creciendo y está creciendo como la espuma. Y te digo, ahora mismo hay en Estados Unidos dos personajes que además yo lo he leído bastante a los dos, que son una especie de piñeros de allí, que están en sus respectivos estados a la espera de juicio por libros que han escrito críticos como los míos sobre el cristianismo. Ambos son profesores universitarios, no estamos hablando de don nadies, ¿no? Precisamente porque se han aprobado en esos estados leyes contra la ofensa a los sentimientos religiosos. Es decir, de verdad que ya no es que esté sobreviviendo el cristianismo, sino que está creciendo. Y está creciendo como la espuma y además aliado de nuevo al poder y aliado de nuevo al poder más rancio, evidentemente. A eso me refería. Es que yo entiendo esto como una progresión de la humanidad, ¿no? Como cualquier otra cosa. Porque al final, yo cuando digo, ¿cómo es posible? Es que no me lo puedo explicar. Si yo que soy una persona normal, que siente y padece con sus cosas, con su trabajo, con sus sinsabores de la vida. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo iba a un campamento de la iglesia, cura y con nuestro todo. Yo cuando rezaba, decían que había que dar gracias al Papa y tal. Yo esa parte me la saltaba. Porque no creía en ello, pero si yo era un niño, un crío de no sé, 7, 8 años y ya sentía que eso no tenía, no sé por qué, hay gente ya de 40, 50 años con unas vivencias y unas cosas. Claro. Eh, ¿Sabes también qué está pasando? Yo creo, y creo que influye mucho en ese crecimiento. A ver, en este mundo tan polarizado, que cada vez está más polarizado y que las redes sociales contribuyen mucho a esa polarización, de algún modo todos estamos cayendo en una suerte de falsa disyuntiva en la que nos vemos obligados, que es, tenemos que elegir entre estar en un lado o en otro, pero con todo en un lado o en otro. No existen grises, no hay término medio. Y yo creo que yo lo he visto en algunas personas, que yo sé que eran personas de derechas,
pero moderadas y bien, ¿no? Y reflexivas, que de pronto en los últimos años, debido a esto, ahora yo he visto, hay gente que yo he visto como ahora de pronto se han hecho, no cristianos, porque siguen sin ser cristianos, pero sí defensores a muerte del catolicismo, del cristianismo, ¿no? Como parte de ese pack que uno tiene que elegir tiene que aceptar para que te den el carnet de derechas o lo contrario, el carnet de izquierdas, ¿no? Cuando, a ver, ha habido muchos cristianos de izquierdas. Los propios jesuitas, por ejemplo, en Sudamérica, en la teología de la liberación, a la que pertenecía, por ejemplo, Papa Francisco, si bien no se puede decir que sean exactamente de izquierda, pero sí que creían en la justicia social y en la igualdad social, en estos conceptos, ¿no? También ha habido muchos ateos de derechas, que eso es importante entenderlo, ¿no? Sin embargo, hoy en día parece que no se puede ser ateo sin ser de izquierda, ni se puede ser creyente sin ser de derechas. Y ese es el problema también, ¿no? Es que Y a mí creo eso más, me inquieta bastante que eso sea creo que así. va más por esto, por Bueno, y luego está eso, por claro, claro, asegurarme un trabajo donde sea, un buen claro, claro. sueldo, y si tengo que defender lo indefendible, lo defiendo, porque es que eso es la política actual, da igual, todo vale, pues si hay que ser de cristiano, hay que ser... Luego, antes, me acuerdo cuando empezabas que hablabas del Islam, el Islam, tú profundizas en él, es maravilloso. El problema es el fanatismo que hay sobre cualquier creencia, ¿no? Que es una locura. O sea, ¿cómo Exacto. puede primar algo, un pensamiento sobre la vida? O sea, porque tú pienses distinto, te odio, te quiero matar, Claro, degollar. Creo que todo es una imagen política, porque al final los exponentes de la violencia suelen ser grupos armados, suelen ser terroristas, o sí, llamémoslo defensores de su religión o lo que les dé la gana, pagados por otros que da igual en lo que piensen y en lo que crean. Y al final claro, siempre es así. sí, Cuando hablamos de astrofísica, hablamos del universo, de las estrellas, de la energía, de lo que sabemos, cualquier religión hace ¡fuf! Se acabó. claro, Se acabó. ¿Por qué no te enfrentas un día? Yo esto es un reto que me gustaría proponerte. A ver, pedirle a alguien con el poco tiempo que tiene Oscar, pero bueno, yo se la tiro, yo le imprimo la idea ahí como en la película de origen y que vaya creciendo ahí. ¿Por qué no te peleas un día con la realidad de la física moderna, de la astrofísica, de la creación y destrucción, que realmente somos polvo de estrellas? Que estamos aquí milisegundos en la vida del universo, con toda esta maraña de religiones y porque, bueno, es libros que hablan sobre estas cosas de religiones, ¿no? No sé, no quiero ser despectivo, que algunas son muy chorras, ¿no? Pero oye, que cada uno crea en lo que quiera. Pero la realidad de lo que dice la física con lo surrealista que es cualquier religión. claro. ¿Por qué no te metes No, eso es ahí? brutal. Mira, a mí me gusta mucho, yo sí soy de letras, ¿no? Pero siempre me ha encantado la ciencia y sobre todo me ha encantado la física, pese a que llega un momento en que soy incapaz de leer un libro de física porque no conozco el código, no conozco las matemáticas y más cuando son fórmulas de estas en las que no hay números, que son todo letras y cosas por ahí, ¿no? Pero me gusta mucho leer cosas de física divulgativa que esté a mi alcance, ¿no? Y a mi entender. No hace mucho me leí un libro que es sobre las famosas ondas gravitacionales, estas que han descubierto, han demostrado que existen recientemente, que ya las predijo Albert Einstein, ¿no? Que existían. El libro es muy complejo, pero bueno, asequible, y cuando entendí cómo habían detectado esa movida, que es una ligerísima, pero no te puedes imaginar lo ligera que es, perturbación en el espacio-tiempo, te das cuenta de que, pero vamos a ver, ¿dónde entra Dios aquí? O sea, ¿qué Y sentido te dicen tiene? los filósofos que Dios creó eso. Claro, pero ¿por qué creó Dios eso así? O sea, hay una cosa que yo siempre he dicho, ¿no? La creación, si esto lo creó Dios, lo podía haber creado mucho más fácil. Sí. O sea, lo creó de una forma absolutamente difícil y complejísima. ¿Por qué hacerlo así, no? ¿Dónde está ese Dios ahí? Entonces, claro, da que pensar en muchas cosas. Luego, aparte, por otro lado, y aquí sí que abre una puerta a la esperanza, ¿no? Hay una idea también que tenemos que tener en cuenta. El motivo por el que queremos o creen o quieren los que creen en Dios que exista Dios, aparte de explicar muchas cosas que la ciencia aún no puede explicar, sobre todo son tres, que es, primero, encontrar un sentido, Dios da un sentido a la vida. Estamos aquí porque hemos sido creados por Dios. Segundo, Dios da una doctrina moral que seguir, que no es humana, sino que viene de encima.
una ley que viene de arriba y que, bueno, además tampoco es demasiado ilógica, eso de no matar, no mentir, no robar, bueno, está bien, ¿no? Y sobre todo, Dios no garantiza una vida después de la muerte, ¿vale? Las dos primeras cosas, la explicación de todo y el sentido de la vida, eh, se puede encontrar de otras maneras. Sin embargo, lo de la vida más allá de la muerte, cada vez estoy más convencido de que no tiene por qué haber Dios para eso. Es decir, ¿y si existe la vida más allá de la muerte sin que haya Dios? ¿Y si existe por algún tipo de mecanismo natural que no conocemos? Ojo, yo creo que no existe, ¿eh? Pero puede ser que exista sin que haya Dios ahí. Es más, hay algunos científicos, por ejemplo, Roger Penrose, que también es un físico que defiende eso, y hay otros científicos que lo plantean desde un punto de vista físico, que ¿y si la conciencia es algo no local, que no está aquí, sino que está anclada con un sustrato que no conocemos aún del universo? Es factible que sea así. ¿Y si eso fuese así? ¿Y si cuando llega el momento de morir vemos que seguimos de algún modo vivos? ¿Qué pensarán los creyentes? Porque dirán, bueno, pues nos hemos sido engañados. Es decir, Oye, todo lo que le habían contado, te imaginas que a ¿dónde unos de están los izquierda ángeles? los mandan de derechas y en la resurrección dice, hostia. Claro, o sea, entiende. Entonces, ya que sé, yo creo que el problema está en que la creencia en Dios va a seguir existiendo siempre, entendido esto de Dios de una forma muy amplia también, ¿no? Va a seguir existiendo siempre porque esas tres cosas siempre van a estar ahí. Los porqués de la existencia, el sentido de la vida también y el afán de sobrevivir. Todos queremos no morir. Incluso, aunque llegue el día en que seamos, entre comillas, inmortales gracias a la ciencia, seguirá existiendo también eso. ¿Por qué? Porque habrá gente que mueran en accidentes, mueran de alguna manera. Y siempre queda también el afán de contactar con la gente que ha muerto o de creer que nuestros seres queridos cuando han muerto están realmente en otro sitio. No es algo, lo que tú dices, al final es, como diría Nietzsche, es humano, demasiado humano. Y al final es eso, ¿no? Eso Pero es bueno, la religión. la física, Oscar, tiene respuestas más factibles que Hombre, pueden claro. que entrelazar que creerte que eres un ángel o que eres yo que sé, ¿no? Me No, refiero. claro, mucho más factibles, claro, aunque sean especulativas. Sí, pero Pero son más. claro, están ordenadas y además corresponden a planteamientos Claro, pero lógicos y llega el cristiano y hace. ¡Ay! No. claro. Claro, mira, existe una cosa en filosofía, existe un concepto que se conoce como el dios de los huecos, que es, claro, siempre va a quedar un hueco a la ciencia por explicar, y a eso se acogen los creyentes, ¿no? Ya, pero, por ejemplo, cuando dices, no, pero a ver, que sabemos que la evolución no es una hipótesis, existe la evolución, la hemos comprobado que existe. Pero claro, dice, vale, pero demuéstrame cómo ha sido la evolución hacia atrás. Y claro, el registro fósil es muy activo, no podemos saber cómo ha sido la secuencia de todos los animales, ni siquiera la nuestra. Así que no podemos demostrar que eso fue así en el pasado, pero sí sabemos que funciona. En el día de hoy lo hemos comprobado con animales pequeños y con bacterias y demás, ¿no? Pero claro, ellos se agarran a eso, a los huecos, al yo de los huecos, y por lo tanto, pues siempre va a haber una posibilidad de que para ellos, de que exista Dios porque quedan cosas sin explicar. Además, siempre dicen lo mismo, no es que la ciencia no lo puede explicar todo. Bueno, depende. La ciencia igual no puede explicar todo hoy en día, pero igual dentro de un tiempo sí, no lo sabemos. Igual no, ¿eh? Igual es inaccesible el conocimiento por completo para nosotros, quizás, porque nosotros somos parte de lo que tenemos que explicar. Igual, a ser parte de lo que tenemos que explicar, no podemos explicarlo todo porque estamos metidos Sí, en lo que hay que explicar. de todas Pero bueno, sea maneras. como sea, ya te digo, La es física te, complicado. te explica cosas, como hemos dicho, que tú, bueno, más o menos si te las desarrollan un poco las entiendes, pero con el tema de las religiones te las tienes que imaginar. Es que eso ya No, es claro, una claro. cosa. Si No, yo no, te digo, volviendo a Judas, si yo te digo Judas versus Enrique VIII, ¿qué te sale? no, saben muchas cosas, saben muchas cosas. Y a ver, es que en el libro yo es que lo que hemos hablado hoy en día será nada, será como, yo qué sé, un 40%, un 50, un 30% del libro. En el libro yo hablo de un montón de historias paralelas, alternativas que tienen que ver con los personajes. Ya sabes que a mí me gusta mucho irme por las ramas y hablar de curiosidad, de Por tal. Yo, por eso ejemplo, te que te digo, menciono a Enrique VIII, porque este dijo que aquí este soy yo. claro, claro. Y si no, Sí, pero por zaca. ejemplo, eso. Pero es que yo hablo un poco de Enrique VIII durante un momento, incluso en el libro, pero hablo también, por ejemplo, de los Judas Priest, por ejemplo, del grupo de heavy metal que son sacerdotes de Judas. Hablo de etimologías curiosas relacionadas con Judas. Por ejemplo, fíjate, en alemán, por ejemplo, Judas Peck es como se le llama a las pecas, porque se consideran que son manchas.
En inglés, para hablar de los pelirrojos existe una forma muy, ¿cómo te diría yo?, negativa, que se le refiere como el Judas Color, el color de Judas. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho, la tradición siempre ha dicho que Judas era pelirrojo y que el rojo está asociado con el pecado, con la traición también y demás, ¿no? Y hay un montón de ejemplos más de este tipo. Y aparte me voy mucho más por las ramas por otras cosas. Ya, por ejemplo, ¿qué te digo? Hablo de un montón de obras literarias en las que también se intenta entender quién fue Judas. Por ejemplo, Jesucristo Superstar, que aparte de ser una película, también fue un musical anteriormente, y en la que el auténtico protagonista es Judas en esa obra. De hecho, el capítulo se llama Judas Superstar. Pero también hablo, por ejemplo, y esto es muy curioso, de varias videntes, de varias mediums, sobre todo hablo de dos, María Valtorta y Catalina von Emmerich, que ambas supuestamente recibieron canalizaciones o dictados de distintos seres del más allá, de seres divinos, y ambas escribieron sendos tochos sobre la vida de Jesús, y ambas hablaron sobre Judas, y bastante largo y tendido, ¿no? También hablo, por ejemplo, del libro de Urantia, porque en el libro de Urantia también se le da mucha importancia al personaje de Judas. Ya sabes que el libro de Urantia está compuesto por 4 partes, y una de ellas, la última, que es, si el libro de Urantia tiene unas 2100 páginas, unas 700 se centran en la historia de Jesús. Y también tiene cientos de momentos en los que aparece Judas, mucho más que los evangelios, ¿no? Es decir, para mí eso forma parte también de la reinterpretación literaria, porque evidentemente todos estos, tanto los que hicieron el libro de Urantia como estas dos mujeres, los que hicieron es escribir libros sobre Jesús, no recibieron ningún tipo de canalización, ¿no? Pero fíjate, siempre está presente, igual que Magdalena, también está muy presente en todas estas obras, también está muy presente Judas. Son posiblemente los dos personajes sobre los que más se ha escrito desde un punto de vista así literario, no ya religioso, sino literario, en novelas, en obras de teatro, en poemas y demás, y en mensajes canalizados de este rollo. Claro, Y yo sí, creo. Enrique VIII, por cierto, ya va a terminar, oficialmente fue considerado un Judas por la Iglesia Católica. Claro. Porque de hecho, fíjate, existió una fórmula en la Edad Media y también se mantuvo en la Edad Moderna, que era, no me acuerdo cómo era ahora mismo la fórmula en latín, joder, se me ha olvidado, pero la traducción sería que corra la suerte de Judas, se decía. Es decir, porque le pasa lo mismo que a Judas, que es morir de una manera tan chunga como eso, ¿no? Y eso se decía mucho y se dijo eso de Enrique VIII. Claro, pero será más chungo para la cristiandad Enrique VIII que incluso Judas, porque Judas, bueno, No, claro, claro. pero Enrique Claro. VIII dijo, esa escisión de la iglesia fue increíblemente sangrienta, Sí, sí. y cuando el que tiene el poder dice, ojo, aquí estoy yo, los propios cardenales y demás que hicieron el rollo, lo hicieron por vivir y mantener sus propiedades. No, no, claro, claro. A ver, la Iglesia Católica es que ha sufrido, no para de sufrir palos los pobreticos, ¿eh? La cosa empezó ya antes con Lutero, Calvino y demás, con los protestantes que la liaron fuerte, y ahí ya se empezó a abrir la cosa. Después de esto, ¿no? Enrique VIII y los anglicanos, que también, Isabel I. y ahí siguen, ¿no? Y ahí siguen. Eso, también te digo una cosa, y a ver, no voy a ser yo el que defiende la Iglesia Católica, evidentemente, y creo que es una institución a la que le hace falta, si no quiere desaparecer, absorbida por el evangelismo blanco, tienen que de algún modo adaptarse a los nuevos tiempos. Pero también te digo una cosa, comparado con esos otros cristianismos que hoy en día están por ahí, por ejemplo, especialmente te digo, en Norteamérica, porque todos los evangélicos son también protestantes, son o luteranos o calvinistas, pero son protestantes todos. Esta gente son hermanitas de la caridad, nunca mejor dicho, los hermanitas de la caridad. Es decir, por ejemplo, la Iglesia Católica no niega la evolución. La Iglesia Católica considera oficialmente que es la forma de trabajar de Dios, pero no niega la evolución. La Iglesia Católica, aunque es muy hostil hacia, por ejemplo, homosexuales, cosas como el aborto, la eutanasia y demás, dentro de cabe no criminaliza esto. Aunque hay algunos sectores que sí, demás, siempre hay algún cura, siempre hay un cardenal, algún obispo, díscolo que es un fanático, ¿no? Pero esta gente sí. Estos nuevos cristianismos que están proliferando en toda América y también en Asia y también en África, esta gente sí, esta gente son de los que queman centros de abortivos en Estados Unidos. Esta gente sí tiene mucho poder y tiene mucho dinero. Esta gente son los que, por ejemplo, se levantaron en armas en Bolivia contra el gobierno elegido y enarboraron la bandera de Cristo Rey para luchar contra esto, ¿no? Es decir, por eso al final la Iglesia Católica hoy en día son incluso light comparados con estos. Sí, pero bueno, es preocupante cómo el nivel social y cultural enlazado con la política, pues depende de dónde va la marea, pues allí van ellos. Así es. Bueno,
Y ya para terminar, Óscar, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta época de apagones, de una política revuelta, revuelta como siempre, ¿no? Porque aquí luego todos se denuncian, todos terminan en juicio y luego nada, no pasa nada nunca. Donde el deporte también sufre, el deporte del fútbol sufre una gran corrupción y donde todo está tan mal y los sueldos, donde todo está mal, se acaba el mundo. ¿Dónde queda la religión en todo esto y dónde queda el día a día? Porque tú eres profesor también. A ver, yo tengo una cosa muy clara, tío. Yo primero creo que no va tan mal todo. Creo que nos están, de verdad, nos están vendiendo un discurso que nos estamos tragando todos de que todo es una mierda, pero tío, luego te vas a la calle y la gente se le ve medio bien, la gente está en los bares. Evidentemente hay gente que está jodida, claro. Pero la gente está en los bares, la gente quiere vivir, la gente quiere disfrutar. El problema está en que hemos caído en la trampa de esa polarización y eso hace que de verdad estemos todo el día mosqueados con una cosa, con otra y tal, ¿no? Luego, a nivel político, pues lo que te digo, esa polarización hace que, por ejemplo, que yo, que siempre he sido de izquierda, pero nunca he sido socialista, porque considero que son unos judas, nunca mejor dicho, los socialistas a la verdadera izquierda, que me veo obligado a defender en muchas ocasiones a un personaje como Pedro Sánchez. Como, he dicho Pedro Sánchez, fíjate, como Cuidado, Pedro cuidado. Sánchez, ¿no? Que me veo obligado a defenderle porque considero que los ataques son injustos y que son tendenciosos y mal, ¿no? Es decir, creo que está todo muy enturbiado, por un lado, por otro y por todos lados, ¿no? Y luego, claro, pues no paran de pasar cosas. Es decir, también te digo, desde el punto de vista político, por ejemplo, Pedro Sánchez no puede haber tenido más mala suerte el tipo, ¿no? Por ejemplo, joder, es que no solamente es una pandemia, la guerra de Ucrania, un volcán, el puto apagón este, mil cosas, de verdad, ¿sabe qué pasa? Que, ¿por qué no le pasa esto? No le pasó nada de esto a Rajoy, joder, cuando estuvo gobernando. Este hombre se ha encontrado con una serie de marrones y aún así el Producto Interior Bruto de España está creciendo, el paro está bajando, se han subido los sueldos un 30 y algo por ciento como mínimo. Yo te digo, hay cosas que están muy mal, pero el problema es, ¿sabes qué es lo que yo creo que hay de fondo, no? Y yo lo discuto mucho con algunos amigos. La incapacidad de unos y de otros en no reconocerle el más mínimo mérito al contrario. Y lo mismo, eso lo podemos aplicar en el mundo del fútbol, por ejemplo. Todo. Y ya no Es hablemos así, de colaborar juntos. claro, claro, y no estoy hablando de eso, si por lo menos en algo no puede ser que algo digáis, coño, esto lo han hecho bien. No, nada. Y lo mismo te digo, en el mundo del fútbol, yo soy del Madrid. Este año Barcelona ha hecho un temporadón, está claro, pues bien por ellos. No, pero no, ¿sabes? Es como que tenemos que liberarnos un poco de eso, ¿no? Y creo que también hay demasiado ruido. Las redes sociales han hecho que la gente esté continuamente, no solamente las redes sociales, para mí, uno de los elementos más delirantes de este mundo actual es el WhatsApp. De verdad, en el sentido de que es verdad que es una herramienta cojonuda para comunicarnos y tal, perfecto, pero sí, yo veo gente, y empezando por mi propia pareja, mi mujer, ¿no? Que están como en una tensión, que reciben un WhatsApp y con lo están como, lo contestan al instante, ¿no? Como, no, de verdad, esto, antes no era así, tío, cuando nosotros éramos más jóvenes, y es verdad que esto va a sonar abuelo cebolleta, ¿no? Pero cuando tú eras joven, tío, pues tú ibas, como mucho, ibas a llamar a tu colega por teléfono a su casa, y si no iba a su casa le picabas, oye, que no está, y te iba a buscarle, y si no lo encontrabas, pues no lo veías. Ahora le mandas a mí me pasa mucho, ¿eh? Yo soy muy despistado y muy dejado para esto de los WhatsApp, ¿no? Y a lo mejor me mando un WhatsApp a alguien y digo, venga, luego lo contesto. Y en ese rato me mandan 10 más y se me olvida, Soy tal. testigo, soy testigo. Claro, porque soy muy dejado. Y además yo siempre tengo el teléfono en silencio. Entonces se me olvida y yo siempre lo digo, tío, insistidme porque se me va, tío, porque no estoy pendiente de eso, de verdad. Y nada más, no solamente es que no lo esté, sino que no quiero estarlo. De verdad, creo que si es importante. Mira, otro día estaba hablando precisamente con Jesús Callejo y me dijo, él piensa algo parecido a esto, ¿no? Y él me dijo, a ver, si es algo urgente, me manda un WhatsApp y no te contesto, si 50 minutos después me vuelve a escribir, es más urgente, coño, pues llámame. Claro. Llámame, si es urgente, llámame, no me mandes WhatsApp ni cosas, ¿sabes? Así que eso. Pero al final yo creo que todo eso tiene que ver con eso. Estamos todos como muy acelerados, como muy... Uf, y hace falta... Además, yo sé que a ti, y esto me voy un poco por el personal, pero yo sé que a ti te gusta mucho también viajar a los Pirineos. Cuando uno está en esos sitios y dice, uff, cuánto falta hace ese silencio, esa majestuosidad, ese baño de humildad de darte cuenta de que somos eso, ¿no? Somos polvo de estrellas, que estamos aquí de paso y que podemos estar enfadados encima todo el puto día, con uno, con otro y con demás. De Y hecho, luego este el año tema, vuelvo. yo también vuelvo, yo también voy ahora en unas semanas por allí. Y al final es lo que te digo, y el tema de Dios, que cada uno crea lo que quiera, ¿sabes? Y yo creo que sí, sí. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Mientras no me jodas a mí, tú puedes creer en lo que tú quieras. Yo no tengo ningún problema. Ya está, ¿no? Bien. Eso Bien. sí, eso sí.
yo sí que lo considero lícito. Igual que yo tengo mis ideas y entiendo que en cualquier discusión que no sea una pelea, ¿no? En cualquier discusión, tú tienes todo el derecho del mundo a intentar refutar mis ideas. Igual que yo te concedo a ti el máximo de libertad en creer lo que te dé la gana, también tienes que entender que yo te puedo criticar a ti, porque mis ideas también tienen derecho a ser defendidas y expuestas, ¿no? Así que un poco consiste en eso, en vive y deje vivir. Ese es quizás el problema de la política, de la enseñanza y de todo, ¿no? La capacidad y desarrollo de explicar y de llegar a la gente a través de unas ideas y unos conceptos aceptables, de una imposición de poderes. Yo voy a terminar con un pequeño texto que me gusta siempre del libro de Oscar, porque creo que es una persona muy interesante que conocer, que también ha escrito un libro, y aparte que en la vida de Oscar yo sé que es muy, muy importante. Dice así: a ti, Raquel, por las horas robadas, por tu infinita paciencia, por tu eterna presencia. Sin ti no soy nada. A Roberto y Guido, nos veremos en el infierno. A mis queridos lectores beta, que en esta ocasión han sido Alma, Leonor, Maite, Medina, Débora Menchi y Pedro. Luego tenemos aquí, además de Raquel, que siempre está dispuesta a leer mis cositas, por cansino que pueda llegar a ser. A mis amigos y lectores tridimensionales y digitales, va por ustedes. Óscar Fábrega Calahorro, Judas Iscariote tras el beso del traidor. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Un placer, como siempre, conversar contigo. Y te digo, yo sé que soy muy dejado con los WhatsApp y tal. Tú insísteme, como le digo a todos mis amigos, porque sí, tarde o temprano contestaré. Muchas gracias, maestro. Un abrazo y gracias a ti, tío. Seguimos.